Salmo 133. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Note que en su Biblia este salmo comienza con un título allí que dice cántico gradual. Es decir, este es uno de los salmos que se cantaban a medida que los peregrinos se iban acercando a Jerusalén. Habían ciertas fiestas anuales allí en Israel y de tanto en tanto las distintas caravanas se iban acercando de un lado, del otro, del norte, el sur, el este, el oeste, y se iban acercando justamente a Jerusalén. Y eso tiene que ver con lo de gradual, a medida que nos vamos acercando, ¿cierto? Vamos entonando distintas canciones. De hecho, hay varios salmos, si usted se fija en su Biblia, varios salmos anteriores, todos comienzan con cántico gradual, cántico gradual. Es decir, son las canciones que a medida que uno va peregrinando, va entonando, a medida que nos vamos acercando justamente a la ciudad de Jerusalén. Y Jerusalén geográficamente está en una parte más alta, está en una colina, en una serie de colinas, ¿cierto? Entonces, de allí también esto de que uno se va acercando, uno va subiendo en realidad hacia Jerusalén. La bendición, mis hermanos, de la comunión. ¿Cuántos quieren una iglesia bendecida? Todos queremos una iglesia bendecida. ¿Cuántos quieren, por ejemplo, una iglesia en la cual por ejemplo, el Señor se manifieste su presencia, ya sea en salvación, tal vez sanando a alguien según su voluntad? Sabemos que Dios tiene poder, ¿verdad? Amén. Lo que no sabemos siempre es si es la voluntad de Él sanar a alguien o no sanarle. Esa será otra cuestión. Pero sin duda Dios tiene la capacidad de poder sanar. Entonces, creo que todos como creyentes buscamos una iglesia en la cual podamos ser bendecidos, donde la bendición de Dios esté. Bueno, quiero decirle que no tenemos que inventar nada. Estamos en una época en donde se inventan metodologías. Y hay mucho libro, manual de iglesia, crecimiento, y manual de esto, y manual de lo otro, y tu iglesia próspera, y la congregación poderosa, o cristianos de éxito. Vaya a saber qué nombre rimbombante pudiéramos ponerle, pero en realidad no necesitamos como iglesia nada de ello. ¿Sabe lo que necesitamos? Ir a la fuente, ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios responde cómo puede haber bendición en una iglesia. Y estamos ante un salmo que justamente habla acerca de esto, ¿no? La bendición de la comunión es el título del mensaje en esta noche de aniversario. Y esta bendición de la comunión se obtiene congregacionalmente, es decir, si queremos una iglesia bendecida, tiene que ser una iglesia donde nos estemos congregando. Es decir, no podemos nosotros alcanzar bendición si es que no estamos unidos al cuerpo. ¿Usted ha conocido series de muchos años atrás, Los Locos Adams? ¿Alguien vio Los Locos Adams? Bueno, dentro de la serie Los Locos Adams andaba una mano dando allí tumbos por ahí. Salía sola la mano y ella atendía y ella saludaba y ella hacía quién sabe qué cosa, ¿no? Pero no es así en el cuerpo de Cristo, porque cada uno de los miembros tiene que estar unido al cuerpo de Cristo. Es decir, este salmo, fíjese cómo comienza. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos solos en su casa mirando tele. Pero tele cristiana, pastor, no. Pero radio cristiana, pastor, no. Pero es que yo miro YouTube cristiano, pastor, no. Dígale que está al lado, tienes que congregarte. ¿Por qué? Porque el Salmo dice eso, porque la palabra de Dios dice esto. Dice los hermanos habiten, ¿cómo? Individualmente, cada uno en su casa. Yo oro. ¿Ha escuchado esta frase? Yo busco a Dios en casa, pastor. Dios está en todos lados y en mi casa también me escucha. Claro que Dios está en todos lados, por supuesto, Dios es omnipresente. Pero la Biblia dice que si nosotros queremos bendición de parte de Dios, tenemos que estar juntos. Tenemos que congregarnos, tenemos que estar insertos en algún lado. Ya sea esta iglesia, ya sea otra iglesia, otro templo, quiero decir, porque la iglesia es una sola, ¿cierto? Permítame esa licencia. Hay gente que me ha dicho, pastor,
¿Sabe lo que pasa? Es que hay tantas iglesias que uno al final no sabe a cuál ir. Mire, tiene algo bueno y algo malo que hayan tantas iglesias. ¿Sabe qué es lo bueno de tantas iglesias? Que nadie tiene excusa. ¿Sabe por qué? Porque alguna iglesia a usted le tiene que quedar cerca, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen una iglesia cerca de su casa? Alguna iglesia cerca de su casa. Hay una, dos o a veces varias, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la excusa? No es que no coincido con las iglesias de mi barrio. ¿Sabe cuántas iglesias hay en Bahía Blanca? Alrededor de 350 iglesias. Y no es que yo la conté, sino que dato del Ministerio de Culto. Así es que en Bahía Blanca hay alrededor, o sea, que están funcionando legalmente. Gloria al Señor, somos una de ellas. La iglesia de Calle Terrada también, amén. Gloria al Señor. Quiere decir que hay por lo menos 350 iglesias legalmente establecidas en la ciudad de Bahía Blanca. ¿Cómo puede ser que usted no coincida con ninguna? Usted es muy complicado. Dígale al que está al lado, no seas tan complicado. Porque si tienes 350 iglesias legalmente establecidas, ¿cómo puede ser que no coincidas con nadie? Si usted no coincide con nadie, usted es muy complicado. Es muy difícil la cosa. Entonces, esto que haya tantas iglesias, por un lado a veces se presta cierto, bueno, hay tanta división y tanta cosa, pero también nos sirve como parámetro para decir, ¿hay algún lugar en el cual yo pueda estar? ¿Hay algún lugar en el cual yo me pueda insertar y yo pueda ser parte del cuerpo de Cristo y pueda servir al Señor? Tiene que haber un lugar para mí. Porque si no, insisto, la conclusión lógica y sencilla es, soy muy complicado. No coincido con nadie excepto conmigo mismo. Bueno, ese sería un problema, ¿cierto? Entonces, la bendición de Dios, mis hermanos, se obtiene cuando estamos reunidos. Como cantamos un coro a veces acá, cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está, cuando estamos juntos hay poder y autoridad. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo en Cristo. Y el Señor, cuando la iglesia está allí reunida, el Señor envía a Jehová bendición y ¿qué más? Y vida eterna. Es decir, es necesario, es menester que de nuestra cabeza ya comienza a salir ese viejo chip. Ese chip analógico, ese que ya no corre más, no existe, es tecnología anticuada. Y empecemos a entender lo que dice la palabra de Dios, que tenemos que nosotros estar en algún lugar. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Salmo comienza diciendo, mirad. La palabra mirad tiene la idea de, aquí está, miren bien, presten atención. No es simplemente, bueno, obsérvalo así ligeramente. No, es presta atención porque lo que te voy a decir es importante para tu salud espiritual. Esa es la idea. Presten atención. Y dice que más, que es bueno, es decir, es benéfico, es benigno. Aquí hay éxito, hay algo fértil, hay algo mejor. Aquí hay un tesoro. De hecho, busqué las palabras, no se las voy a dar porque la idea no es tampoco nombrar cada palabra en el idioma hebreo, cómo es la palabra. No, la idea, la que queremos transmitir, el texto dice, miren, aquí está, presten atención, es bueno, es benéfico, es benigno, es algo de éxito, es algo fértil, es lo mejor, esto es un tesoro los que les voy a comentar. Es algo realmente valioso. ¿Cuál es lo valioso? Que cuando los hermanos están juntos, que cuando la congregación se reúne, allí envía Jehová bendición y vida eterna. En estos 15 años de pastorado, no son muchos, pero algunas cosas uno va viendo y aprendiendo con el tiempo, ¿no? Me he encontrado con personas, yo recuerdo hace muchos años atrás fui a visitar a alguien y yo le fui a visitar para hablarle, por supuesto, del Señor, para animarle a congregarse, familias que estaban por allí quedadas. No eran de aquí, pero uno va conociendo tanta gente en el camino, ¿cierto? Y mientras estoy allí en la casa, me reciben, me siento, la persona no paraba de tomar mate y mirar el televisor. Tomaba mate y miraba el televisor. Y yo estaba esperando en qué momento me mira a mí para charlar de algo, aunque sea, porque yo lo fui a visitar. Y él por ahí es como que cae y reacciona. Esta persona me mira y me dice, pastor, me dice, esta es mi congregación. Acá yo me alimento. Y estaba mirando la tele, claro, tele cristiana, ¿cierto? Por supuesto. Y yo me quedé mirando un rato allí su congregación. Y yo vi que en la congregación de él había un escenario que estaban armando. Y yo le pregunté, ¿qué parte del escenario armó usted? Y él me mira, no, ninguna. Ah, entonces usted subió los parlantes. No, pastor,
sea, se dio cuenta que yo le estaba casi como entrebromeando y cosas. No, usted es el que va a predicar ahora. No, pastor, me dice ya con sonriente. Entonces le digo, ¿cómo me dice que esa es su congregación? Por lo menos contésteme esta pregunta. ¿En qué parte del mundo está sucediendo eso en este momento? Y no supo decirme. Pero me dijo que era su congregación. Y no sabía si era en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, en Europa, en Oceanía o en la península de Kamchatka. No tenía ni idea. Pero era su congregación. Sin embargo, yo vengo a la Escritura y ¿qué me dice? Mirad, léalo conmigo, por favor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es que habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios me está diciendo un secreto a voces? No tengo que yo inventar una metodología de crecimiento, de nuevas estrategias. Vamos a comprar el último libro de Rick Warren acá, una iglesia con propósito. Mire, el propósito de la iglesia está escrito en la palabra de Dios. El problema es cuando los creyentes no conocen la palabra de Dios y necesitan estrategias humanas para la iglesia. Y allí tenemos un problema. Y hoy lamentablemente estamos llenos de estrategias humanas para la iglesia, estrategias humanas para la familia, estrategias humanas para el matrimonio. No hay que inventar nada, ya está todo inventado. Quiero decirle que Dios es el creador de la iglesia, como Dios es el creador del matrimonio. No hay que andar preguntando por allí nada, tenemos que venir al libro, al manual del fabricante, tenemos que venir a la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor, dice que es delicioso. Y entendemos claramente esa palabra, es algo agradable, es algo suave, es algo que trae delicia. Pero dice, también así el versículo dice, habitar. La palabra habitar en el idioma griego que se traduce aquí significa literalmente acampar, acostumbrar, encerrar, establecer, persistir, permanecer. Es decir, no es, bueno, pastor, yo ya fui 2 o 3 veces a la reunión y no sentí nada. Estamos en la época de los sentires, ¿no? Pero la palabra del Señor dice habitar, es decir, permanecer, establecerse, poner su tienda de campaña. Una vez me acuerdo, hace muchos años atrás, dije, estamos rodeados en este momento de creyentes maceteros. ¿Sabe lo que es un creyente macetero? Ellos ya no están plantados en la casa de Jehová y echan raíces. Ellos están plantados en macetas y son no más que adornos en las iglesias. Entonces viene alguien y dice, bueno, me voy a llevar esta maceta y la voy a poner de adorno en otra iglesia. Y allí está el creyente macetero ahora adornando a otra iglesia. Nunca echó raíces en la casa de Jehová. Son creyentes de maceta. Son creyentes que nunca terminan de crecer, nunca echan raíces en la palabra de Dios. Porque aquí lo que dice la palabra habitar en el idioma hebreo es yashab, significa acampar, acostumbrar, encerrar, establecer, persistir, permanecer. Dígale al que está al lado, tienes que permanecer en algún lugar. Tienes que permanecer. ¿Cuántos quieren la bendición de Jehová? Todos queremos bendición, fue la primera pregunta. La respuesta del Señor, mira, este es un secreto a voces, aquí está la clave del éxito, tienes que permanecer. ¿Cómo vas a querer bendición si no permaneces? Yo le podría decir a mi esposa, quiero que nuestro matrimonio sea exitoso. Eso sí, a donde me cocines algo que no me guste, me voy. No podría ser muy duradera la relación, ¿verdad? Es decir, tenemos que estar con el propósito de permanecer, con el propósito de quedarnos, con el propósito de establecer nuestra tienda de campaña fijamente. Tenemos que tener un propósito en las cosas del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la congregación del Señor, tenemos que establecer allí nuestra tienda de campaña y quedarnos. Bueno, en aquel tiempo eran tiendas de campaña, hoy son casas de material. Si usted construye su casa de material aquí en Bahía Blanca y usted está pegando ladrillos, no creo que mañana diga, bueno, me voy a Tandil. No creo que haga eso. Porque para eso está invirtiendo, para eso está poniendo su casa. Entonces es necesario, mis hermanos, si queremos bendición de parte del Señor, es que acampemos, nos acostumbremos, nos establezcamos, persistamos, permanezcamos en las cosas del Señor. Hermanos y amigos y visitas,
Como dice un dicho popular, todo lo que vale, todo lo que tiene precio, lo que realmente importa, cuesta, vale. Es decir, tiene un esfuerzo, un sacrificio por detrás, no se hace así nomás. Mire, si usted quiere cocinar algo para sus hijos y tiene solo 5 minutos, no más que salchichas. O como dicen en Chile, vienesas, ¿no? No más que salchichas o vienesas, porque tiene 5 minutos. Ahora, si usted quiere hacer algo bueno, va a llevar horas de trabajo. Lleva esfuerzo, lleva sacrificio, lleva tiempo, mis hermanos. También las cosas del Señor, el crecimiento, formar una persona, por ejemplo, un predicador en la obra del Señor, no son 2 días de estudio bíblico. Hay gente que en este tiempo va a hacer un cursillo donde le enseñan cuántos libros tiene la Biblia, 2 cosas más, y le dan hasta el carnet de apóstol. Y no le pregunte muy rápido cuántos libros tiene la Biblia, porque capaz que le dicen 67. Porque todavía están en dudas. Pero hacer las cosas bien lleva tiempo, mis hermanos. Estamos nosotros en un momento y en un tiempo donde las cosas las queremos rápidas, sencillas, así, sin ningún esfuerzo, sin ninguna preparación, sin ningún compromiso. Pero el Señor no actúa de esa manera. Mire, usted tendrá apuro, a veces yo tendré apuro, pero Dios no tiene apuro. Él no tiene ningún apuro. Él controla absolutamente todas las cosas, Él está en control de todo y Él no tiene ningún apuro. Ahora, fíjese lo que dice el Salmo también. Habitar, o sea, ¿quiénes se establecen? ¿Quiénes están juntos? Esto que es algo bueno, benigno, hermoso, esto que tiene éxito, es algo que es un campo fértil. Dice los hermanos juntos en armonía. Ahora, no siempre los hermanos han estado juntos y en armonía, ¿verdad que no? Y no. Mire, un caso, Caín y Abel, los 2 primeros hermanos que han existido. Uno mató al otro. Es decir, que ya desde el principio de la humanidad los hermanos no se han llevado muy bien a veces. A veces podríamos decir, bueno, es que hay tanta gente que siempre con alguien te llevas mal. Caín y Abel no tenían más nadie con quien tratar ni pelearse y tener diferencias, y sin embargo entre ellos tuvieron diferencias. Hermanos, amigos, el tema no se trata de los problemas a veces que me da otro, sino del corazón mío cómo está. Un predicador una vez dijo, porque siempre ha habido personas que buscan el lugar ideal, y buscan el lugar ideal que solo existe en su mente, pero buscan el lugar ideal, y tratan de llegar y de lograr y de ver cuál es el lugar ideal. Un predicador con mucha sabiduría dijo, cuando usted encuentre el lugar ideal, no vaya. ¿Sabe por qué? Porque usted lo va a echar a perder. Es ideal en tanto y en cuanto yo no esté. Una vez que yo esté, se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque la maldad, porque la problemática es inherente a nosotros, a los seres humanos. El problema somos nosotros, el problema es nuestro corazón. Ya desde cuando entró el pecado a la humanidad, y el Señor le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó. Es decir, nadie asume su responsabilidad. Siempre la culpa la tienen los demás. Nunca la tengo yo. Nunca soy yo el equivocado. Es que no me entienden, es que no me comprenden. No y verdaderas ovejas. Todo me. Siempre todo está fuera de mí, nada dentro de mí. Pero la Biblia dice otra cosa, dice que el problema está en nosotros, que tenemos una naturaleza pecaminosa, que somos egoístas, que hemos nacido muertos en delitos y pecados y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Es decir, el problema está en el corazón de cada uno de nosotros. Y así nos encontramos a veces, o muchas personas se encuentran vagando, buscando hasta dónde encuentro mi lugar. Algunos hasta salen de la ciudad, las 350 iglesias legales no les alcanzan, que tienen que ir a ciudades vecinas a buscar su iglesia ideal. Son muy complicados para hasta salir de la ciudad.
¿Ha visto usted personas que tienen muchas iglesias cercanas y sin embargo se van hasta la otra punta? Hacen como 60 kilómetros, 40 kilómetros. Esta ciudad más o menos tiene unos, ¿cuánto tendrá de ancho? ¿10 kilómetros? No, más tiene. 20, 30 kilómetros de ancho, por lo menos 30, no menos. Y si no más también, 40 kilómetros, 20, sí, más. Más, 50 kilómetros, 60 kilómetros. De ancho sí. Porque desde el centro para allá llegamos hasta el 4000. Y del centro para acá llegamos hasta el 4000. 8 kilómetros, 10 kilómetros. Sí. Y sin embargo, no hay nada que nos conforme. No hay nada para nosotros. Sin embargo, la Escritura nos dice algo muy sencillo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. No se trata de la distancia, se trata de corazones cambiados. A veces las personas van de una punta a otra, de una ciudad a otra, de una iglesia a otra, acarreando el mismo problema. Es que el problema va adentro. Cuando hay un corazón no transformado, todo me va a caer mal. Todo me va a caer mal. Me va a caer mal el predicador me cae gordo, pesa 25 kilos mojado, pero a mí me cae gordo. Me caen gordos los del coro, que cantan estilo ranchero, no pueden cantar otro. Me cae gordo el estilo del coro, me cae gordo que toquen batería, porque hay iglesias, no, batería no, pues es del diablo eso. Y va a otro lado, pero no tienen aunque sea un cajón peruano acá, no le ponen ritmo a las canciones. No le cae nada bien, se miran al espejo y se rasguñan. No les cae nada bien. El problema está en el corazón. Acá, cuando hay un problema en el corazón, nada cae bien. Entonces, no siempre los hermanos han estado juntos y en armonía. Génesis, Caín mató a Abel. En Génesis 13, Lot se distanció de Abraham. Abraham es el padre de la fe, es decir, un hombre de más fe, humanamente hablando, que Abraham no había. Sin embargo, a Lot no le agradó. No, Abraham, es muy espiritual. ¿Dónde va al lugar que hace un altar? Ahí, ¿qué se pensará mi tío? No le cayó bien, se distanciaron. Génesis 37, José, ¿qué le hacía a sus hermanos? Nada. Sin embargo, los hermanos dicen, no le podían hablar amigablemente y lo aborrecían, lo detestaban. ¿Por qué? Porque Dios se manifestaba en ese joven, era del más jovencito en ese momento. Sin embargo, no lo querían. ¿Qué les hacía José? Nada. Nunca los hermanos han estado juntos en armonía. Jefté fue aborrecido por su familia, fue aborrecido después por los conciudadanos. Así podríamos seguir hablando de David y Absalón, de Salomón y Jeroboam, y podemos seguir sumando muchísimos casos bíblicos. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, los hermanos de Corinto, la iglesia, una de las iglesias del Nuevo Testamento, dice que tenían celos, divisiones y problemas entre ellos. Es decir, tenemos también otra clase de personas que andan buscando la iglesia que no tenga conflictos. Dicen, no, es que la iglesia primitiva, pastor, esa sí que era la iglesia, ahí sí que se sentía el amor. No han leído la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6, habían hermanos que habían estafado a otros dentro de la misma congregación y se hacían juicio. Iban a los tribunales y se enjuiciaban. No han leído la Biblia. ¿En dónde sacaron eso? Esa iglesia ideal que solamente existe en la mente de algunos. ¿De dónde sacaron que la iglesia primitiva no tenía problema? Nació la iglesia primitiva, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Llegamos al capítulo 5 y tenemos un matrimonio mentiroso que por mentir en cuanto a cuestiones de dinero cayeron muertos a los pies de los apóstoles. ¿Sí o no los que han leído la Biblia? Y llegamos al capítulo 6 y necesitaron nombrar los primeros 7 diáconos, ¿Por qué? Porque hubo murmuración en la iglesia, no que atienden mejor a esto, no que a esto lo desatienden. ¿Dónde? Yo les preguntaría a los que buscan la iglesia ideal y dicen, la iglesia primitiva, pastor, esa sí que era una iglesia. No han leído la Biblia. Porque la Biblia nunca cuenta eso que algunos dicen. Nunca. No existe eso. ¿Sabe cuál es la mejor iglesia? Yo tengo la respuesta. La que está por venir. Porque en Apocalipsis 19 dice, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Cuando la iglesia sea transformada y glorificada es la mejor iglesia. La mejor iglesia es la iglesia futura, no la del pasado. Llegamos a una iglesia, por ejemplo, como la de Filipos, una carta que Pablo habla del gozo, de la alegría de los hermanos, una carta realmente cortita y preciosa. Sin embargo, en el capítulo 4 le dice a dos Dorcas. ¿Hay alguna Dorca aquí? Levante la mano. ¿Alguna hermana? Dice en el capítulo 4 allí de Filipenses: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Es decir, ya córtenla, hermanas. Dígale al que está al lado, ya cortala, hermano. Ya córtenla. Termínenla. Y ahí está, Pastor Daniel. ¿Qué haríamos nosotros en Argentina? Pablo, contame. ¿Qué problema tenían entre ellas? ¿Qué te importa? Dice Pablo. Pero ruego que la corten. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Dígale al que está al lado, habla, Señor. ¡Córtenla! ¡Termínenla!, está diciendo Pablo. Claro, lo dice en su lenguaje, ¿cierto? En su forma, en su estilo, que es muy superior a la mía, ¿cierto? Yo soy muy bruto. Pero Pablo lo que está diciendo es esto. Ruego a Evodia y a Síntique, termínenla, hermanas. Ya córtenla con que me dijiste que no me saludó, que a mí me tocaba ese micrófono, no que yo me tocaba ese lugar, no que yo tenía que hacer la empanada, no que al final íbamos a hacer esto y... Termínenla, dice Pablo. Termínenla. Porque el problema está en el corazón, no en la iglesia. La iglesia fue ganada por Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí o no? Dice allí el libro de los Hechos, ¿no? Que fue ganada por su propia sangre. Es decir, la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, no a usted, no a mí, no a los pastores, no a una institución, no, le pertenece al Señor Jesucristo. Así que de parte del Señor nos dice a nosotros, termínenla. ¿Queremos una iglesia bendecida? No. ¿Cuántos quieren una iglesia bendecida donde Jehová envía bendición y vida eterna? Los hermanos tienen que estar juntos y en armonía. Pero los demás conmigo, pastor. No, los hermanos debemos estar juntos y en armonía para que el Señor pueda enviar bendición y vida eterna. Por eso no necesitamos recurrir a ninguna metodología extraña, una novedad, una revelación. No, es que ahora el Señor reveló una nueva estrategia para la iglesia del siglo XXI. ¿Ha escuchado esa tontería? Hasta hay libros de esas tonterías. La nueva estrategia para la iglesia del siglo XXI, y sacan un libro. No, lean la Biblia. Esto es tan sencillo como eso. Ir a este viejo libro. Ir a este viejo libro. Conocerlo. Conocer al Dios que ha inspirado este libro y vivir de acuerdo a él. No hay otro camino. No hay otra alternativa. Y así pudiéramos seguir hablando de tantos ejemplos, no, que no me voy a detener en todo eso. Entonces los peregrinos van acercándose allí a la ciudad y van cantando y van meditando en distintos salmos, el 124, el 125, el 126, el 127, y cada vez más caravanas, más gente de aquel lado se junta y vamos todos para el mismo lado. ¿Saben cuál es el problema? Hay mucha gente. Y donde hay mucha gente, ¿qué pasa? Hay mucho problema también. Porque a medida que hay más gente, ¿qué pasa? Hay más niños, que uno llora, que el otro pide aquello, que el anciano esto, que la gente acá, que el otro allá, el otro medio cascarrabia. Ya dice, pero mira, aquellos, los de Gad se unen a nosotros. Y ya empiezan la dificultad. Entonces, el Salmo 133 dice, no nos olvidemos, queremos bendición. Tenemos que ir juntos y en armonía. ¿Hacia dónde nos dirigimos nosotros como iglesia hablando hacia el futuro? ¿Sabe dónde? Hacia la Nueva Jerusalén. Nosotros no estamos caminando rumbo allá a Medio Oriente. No vamos para allá. Vamos a la ciudad celestial, a la ciudad del Dios vivo, dice la Escritura. Y vamos en este camino peregrinando. Somos extranjeros y peregrinos mientras estamos aquí. ¿Sabe qué dice la Escritura? Vamos juntos y en armonía. ¿Qué le parece? Porque entonces conocerá el mundo que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos para con los otros.
Vamos caminando para Jerusalén, vamos subiendo, amén, caminando voy para Canaán, no aquella, sino la nueva Jerusalén, pero tenemos que ir juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, amén, bendito sea el nombre del Señor. Seguimos avanzando con la palabra del Señor y dice también allí armonía. No solamente los hermanos tienen que estar juntos, porque podemos estar juntos pero totalmente distanciados, ¿sí o no? A veces el matrimonio duerme junto en el mismo lecho, sí, pero uno mira para un lado y el otro mira para el otro. ¿Están juntos? Sí, pero ¿están en armonía? No necesariamente. Estamos en época de elección en nuestro país, sí, tenemos que elegir este año. Y los que antes decían que este era un delincuente, un sinvergüenza, un traidor, un miserable, ahora dicen, es un buen candidato. Es increíble. Es increíble, pero nosotros nos reímos de lo que pasa en la política y decimos, bueno, ¿qué se puede esperar? Pero a veces el problema es que esos vicios no nos pasan en la iglesia. Porque aquí la Escritura dice que tenemos que estar en armonía y la armonía solo se obtiene juntos, no solo. No puedo yo decir, bueno, yo estoy en armonía. ¿Y con quién estaba? Yo solo en el medio del campo. ¿Y con quién estabas en armonía? Con nadie, contigo mismo. Sin embargo, acá dice que tenemos que estar juntos y estando juntos tenemos que tener armonía, no solo estando juntos. Yo, por ejemplo, me gozo cuando voy allí a visitar a mis hermanos de la calle Terrada, porque no solamente estamos juntos, estamos en armonía. Para mí es un gozo estar con mis hermanos. Somos de distintas congregaciones en cuanto a nombre nada más, pero somos de la misma iglesia. Somos de la iglesia que el Señor compró a precio de sangre. Y podemos estar juntos y podemos estar en armonía. Y yo sé que mis hermanos hoy se sienten a gusto aquí en esta iglesia. ¿Por qué? Porque saben que nosotros les amamos, que les apreciamos, que tenemos un cariño por ellos. Mi pastora pasa acá y diciendo, tenemos tantos años de comunión. Y es verdad, tenemos años de comunión. Y así tiene que estar la iglesia, juntos y en armonía. Pero la armonía se pone a prueba cuando habemos personas, no cuando está uno solo. La armonía no se logra cuando yo me quedo en casa, por más que esté orando. Allí no hay armonía. Es cuando los hermanos están juntos. Por eso la armonía, decimos en primer lugar, se obtiene congregacionalmente. Cuando estamos juntos tiene que haber armonía, mis hermanos. Y a veces no hay armonía. Primera de Corintios 11:19 dice, porque es preciso que haya entre vosotros disensiones. ¿Cómo? Lo leo de nuevo. Porque es preciso que haya entre vosotros disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Es decir, Dios dice, la palabra del Señor dice, es necesario que a veces salten chispazos entre los hermanos. Pero nosotros decimos, no. ¿Cómo puede ser que en la iglesia Evodia y Sinti que no se pongan de acuerdo? La Biblia dice, es necesario. Pero es que yo fui a una iglesia y me di cuenta que entre los del coro allí no se pasaban el WhatsApp entre ellos. No se agregaban y se bloqueaban. Vaya a saber qué cosa. Sin embargo, la Escritura dice, es necesario que haya estos problemas. ¿Pero por qué es necesario si estamos buscando una iglesia bendecida? Si estamos buscando una iglesia ideal. Si yo no quiero ir a una iglesia que tenga conflicto. La palabra de Dios responde para que se haga manifiesto quiénes de esos dos realmente están sirviendo al Señor y quién está calentando el banco solamente. Porque cuando hay problema, se nota realmente quién está siendo transformado por el Señor. Y a veces, lamentablemente, ninguno de los dos. Pero la palabra de Dios responde, es necesario que estas cosas pasen. Es necesario. Para que se vea quiénes son los aprobados. Pero nosotros huimos de esas situaciones y nos escandalizamos de esas cosas. Sin embargo, la Biblia dice, no, qué bueno que pase eso. Entonces ahí se ve realmente quién sirve al Señor. Ahí se ve quién está recibiendo la palabra de Dios y se está dejando transformar por el Espíritu Santo. ¿Quién está recibiendo la palabra? ¿Por qué? Porque en este momento, mira al que está al lado.
tiene cara como que estás recibiendo la palabra, ¿no? Dígale al que está al lado, ¿tenés una cara de evangélico? Rubén, tenés una cara de evangélico que te vende, mirá, sos... Claro. Ahora, cuando tengamos una diferencia, ahí se va a ver si realmente somos personas que están madurando, que han recibido la palabra del Señor y que tienen justamente una vida transformada por la palabra de Dios. Es necesario. Mire, fue en armonía que cayeron los muros de Jericó, ¿sí o no? Fue en armonía. Fue en armonía, mis hermanos, que se manifestó la gloria de Dios allí cuando se inauguró el templo de Salomón. Estaban juntos y en armonía. Fue en armonía cuando descendió el Espíritu Santo el día del Pentecostés y dio origen a la iglesia. Fue en armonía. Dice, estaban todos juntos, unánimes. Es en armonía. Cuando están juntos. No cuando están en su casa, no cuando están en su... Yo no estoy diciendo que alguien se queda en su casa y está viviendo mal, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que es en armonía, cuando estamos juntos, congregados a los pies de la palabra del Señor y estamos justamente en armonía, en comunión, cuando Dios bendice ese ambiente. A Dios le agrada ese ambiente, por eso dice la Escritura, miren bien, presten atención, no lo lean tan a la ligera, miren, cualquier vigilia, en cualquier lugar donde uno vaya en una iglesia evangélica, este salmo se lee, ¿sí o no? ¿Cuántos han escuchado este salmo antes? 500,000 veces. Pero el salmo dice, préstenle atención, no es algo como para pasar a la ligera. Miren bien, qué bueno, qué delicioso es habitar, es decir, cuando se establecen, cuando echan raíces, los hermanos y están juntos y en armonía, porque allí el Señor va a enviar bendición y vida eterna. No lo va a hacer en otras circunstancias, no lo va a hacer en otra forma. En segundo lugar, se la ilustra, miren, con el ungimiento, versículo 2. Porque estar juntos y en armonía tiene dos ejemplos. El primero es el ungimiento. Versículo 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Primer ejemplo, se la ilustra con el ungimiento. El buen óleo, mis hermanos, el buen óleo, es decir, el aceite con el cual se ungía al sacerdote, porque aquí nombra a Aarón. El que no sabe quién es Aarón fue el primer sumo sacerdote de la nación de Israel. Aarón, hermano de Moisés. Entonces, este buen óleo, este buen aceite, en primer lugar era un aceite de oliva, no era cualquier aceite, era un aceite ya específico. Pero la unción, mis hermanos, este derramar aceite, tiene que ver siempre en la Biblia con la capacitación, es decir, cuando se ungía a alguien, se lo capacitaba para hacer algo. Mire, se ungía, por ejemplo, a los reyes, se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes. Es decir, había personas a las cuales se las ungía. Y dice que este buen óleo es justamente la capacitación. Es decir, sin la gracia del Señor no somos capaces de vivir la vida cristiana. Porque acá dice, ¿cómo yo puedo lograr esta comunión? ¿Cómo yo puedo lograr estar en comunión en una congregación si a veces hay problemas? Deja que el Señor vaya trabajando en tu vida. ¿Por qué? Porque es como el buen óleo. Es como el ungimiento. Y alguno podrá decir, bueno, ¿dónde hay que ir a buscar ese ungimiento? Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 20. Dice, hablando de los creyentes, de todos los creyentes, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, usted y yo como creyentes ya hemos sido ungidos. En el Antiguo Testamento se ungía solamente a ciertas personas, lo que los capacitaba para desarrollar esa función. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, la Biblia dice que cada uno de nosotros hemos sido ungidos por Cristo mismo y Él nos capacita para vivir la vida cristiana. ¿Sabe por qué muchos fracasan en el cristianismo? Porque nunca han nacido de nuevo.
Porque nunca en realidad sus corazones fueron transformados, fueron cambiados. Porque cuando un corazón es cambiado, es transformado, el Señor Jesucristo lo capacita para vivir esta vida cristiana. La vida cristiana no se trata de sus fuerzas, de su capacidad, de sus habilidades. Se trata, como dice el Antiguo Testamento, el libro del profeta ya, dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con ¿qué? Con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, la vida cristiana no se puede vivir en las fuerzas humanas naturales. No se trata de nosotros, se trata de Él en nosotros. Como diría Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Si usted ha probado muchas veces y siempre se ha quedado y siempre ha vuelto atrás, no pruebe más en sus fuerzas. Deje que el Señor Jesucristo transforme su vida. Deje que Él le capacite. No se trata de usted, no se trata de sus fuerzas, no se trata de su decisión. No, es que esta vez sí, pastor, esta vez sí, esta vez le aseguro. No asegure nada, porque esta vez va a fracasar como fracasó tantas veces. Deje que el Señor Jesucristo trabaje en su vida. Él le capacita. Entréguese en sus manos de todo corazón. Y reconozca, no he podido, he fracasado, he tratado, pero nunca he podido, ni va a poder. Por eso deje que el Señor trabaje en su vida. Deje que el Señor haga la obra. Es como el buen óleo. Mire lo que dice el Salmo 45, hablando del Señor Jesucristo, el versículo 7. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor Jesucristo es la persona ungida por excelencia, a quien más ha ungido y ha capacitado el Señor, porque Él es nuestro Salvador. Y dice aquí que el buen óleo, desciende sobre la cabeza, dice después desciende también sobre la barba. Usted sabe que en el ambiente judío el sumo sacerdote y cualquier rabino, cualquiera de estas personas, un sacerdote sobre todo, tenía una gran barba, ellos no se cortaban. Sin embargo, esa tremenda barba, dice, es tanto el aceite que se derrama, esa capacitación que le moja también toda la barba. ¿Sabe que tenía el sumo sacerdote debajo de esa barba, aquí en el pecho? Tenía un pectoral de cuero. Y en ese pectoral tenía 12 piedras que representaban cada una de las tribus de Israel. ¿Sabe qué pasaba cuando esa barba se bañaba en aceite? Todas las piedras también quedaban bañadas en aceite. Y eso no está hablando de la capacitación. Eso nos está hablando que el Señor capacita a cada uno de nosotros. No insista usted, no trate más. Deje que Él trabaje en su vida. Entréguese en sus manos. Ríndale su corazón, su vida. Él lo va a capacitar, Él lo va a ungir, Él le va a dar el poder, Él le va a dar la gracia, Él le va a dar las habilidades, Él lo va a sostener. Él lo va a ayudar en todo lo que necesite. Cada una de estas piedras quedaban embebidas de aceite, totalmente llenas de aceite. Tito, por ejemplo, hablando de los creyentes, capítulo 3, versículo 6, dice que el Espíritu Santo fue derramado sobre nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios nos ha capacitado para vivir esta vida cristiana. Y dice que lo derramó abundantemente. Dios no es mezquino con nosotros. Dígale al que está al lado, Dios no es mezquino contigo. Él te quiere capacitar para tu vida, para tu matrimonio, para tu familia, para vivir la vida cristiana. Él no es mezquino. Dice que lo ha derramado abundantemente sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y estas personas allí quedaban totalmente empapadas, embebidas justamente con este aceite, mis hermanos. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dios no hace acepción de personas. A todos. Él los quiere capacitar, Él nos quiere llenar. En Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¿Tiene enemistad usted con alguno de sus hermanos?
todavía no ha entendido qué es el cuerpo de Cristo. Todavía no lo ha entendido. Porque dice que Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando dio su cuerpo, cuando dio su vida, nos reconcilió a nosotros entre nosotros mismos, como hermanos, y a nosotros juntos con Dios, para crear un solo y nuevo hombre. Y mediante esa cruz logró la paz y mató las enemistades. ¿Puede usted mirar a su hermano a los ojos y decirle te amo en el amor del Señor a pesar de nuestras diferencias? Porque Él ha matado las enemistades. ¿Queremos una iglesia bendecida, sí o no? ¿O es mucho sacrificio? No, porque, a ver, estoy entendiendo para dónde va la palabra del Señor. Se supone que en el Señor ahora yo tengo que... Y a mí el pastor Daniel no me cae muy bien, o sea... Pero dice que en el cuerpo de Cristo Él mató las enemistades. Es decir que, pastor, no puede haber ninguna enemistad entre nosotros. No quiere decir que pensemos todos seamos un clon. No, pero no puede haber enemistad entre nosotros. Si me puedo sentar, pastor, con vos, a charlar, a conversar. Si me invitas a comer mejor, gloria a Dios. Ya no te está gustando, pastor, no te está gustando. Fuera de broma, podemos tener comunión en el Espíritu. Y no quiere decir que pensemos todo igual. No. ¿Tiene comunión usted con su hermano? Usted se puede sentar con cualquiera. Puede invitar a cualquiera a su casa. O hay cierto grupo que no, ese hermano es el hermano chicle, lo mastico pero no lo trago. No. Matando en ella las enemistades. Si todavía hay enemistad en nosotros, tendríamos que preguntarnos si hemos nacido de nuevo. Tendríamos que ponerlo en duda por lo menos. Porque en el cuerpo de Cristo no puede haber enemistad entre nosotros, matando en ella las enemistades y a nosotros nos reconcilió con Dios. Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? Ama a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo, ¿cuál es? Listo. Ahí tenemos el primer y segundo mandamiento. ¿Puede usted tener comunión con su hermano? Dice que Caín odiaba a su hermano. ¿Sabe por qué lo odiaba? Porque era del maligno. Solamente por eso. Cuando yo estoy lleno de rencor, cuando yo dejo que el maligno inunde mi corazón, yo no puedo estar ni en paz, ni en armonía, ni es bueno, ni es amable, ni quiero estar juntos. Por eso no hay ni bendición ni vida eterna. Primer ejemplo, porque Él nos capacita. Así como el sumo sacerdote era ungido y el buen óleo se derramaba sobre él, así también sobre nosotros el Espíritu Santo nos capacita para vivir esta vida cristiana. Pero en segundo lugar, no solamente había aceite en ese buen óleo, sino que era perfumado. Porque este ungimiento del sumo sacerdote no es solo que derramaban aceite, sino que también este aceite tenía un aroma. Según la Escritura, se mezclaba con él mirra, escuche, canela, cálamo aromático y casia. Todo esto se hacía allí un perfume aromático y con ese aceite también se le ungía. No solamente el sumo sacerdote quedaba impregnado de aceite, olía bien. Dígale al que está al lado, hueles a Cristo. Olía bien. Es más, el Señor dice cuando uno va al Éxodo, cuando está la fórmula allí, cómo se prepara eso, dice, nadie prepare esto es exclusivo mío, Dios lo patentó. Ningún israelita podía hacer eso. Está la fórmula ahí escrita, pero Dios dijo, el que me imita esto, yo lo corto del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios patentó la fórmula. ¿Sabe qué? Porque es una fórmula exclusiva de Dios. Cuando una persona es tocada por el Señor, es transformada por el Señor y el Espíritu de Dios está trabajando en su vida, huele a vida espiritual. Huele a espiritualidad, huele a Cristo, mis hermanos. Mire lo que dice el Salmo 45, versículo 8, hablando de Cristo. Mirra, áloe y casia
lo que acabo de nombrar, del ungimiento, mirra, áloe y casia, exhalan todos tus vestidos. Eso dice la Escritura acerca de Jesucristo. Mire lo que dice de los creyentes, 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 15 y 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, mas para aquellos olor de vida para vida. ¿A qué estamos oliendo? ¿A Cristo? ¿A vida? ¿O a muerte? Mal olor espiritual. Este hermano anda, se ve que anda en la carne, pero la heladera no le anda. Está con pleito, está con celo, está con amargura, está siempre peleando, siempre. Por eso dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja ¿hasta dónde? Hasta el borde de su vestidura. No solamente está capacitado, huele bien, tiene aroma espiritual. Y en tercer lugar se le ilustra con un riego para ir finalizando, versículo 3, como el rocío de Hermón. Hermón es un monte, ¿cierto? Una montaña que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mire, estuve averiguando acerca un poquito del monte Hermón. Es un gran monte al sur del Líbano. Tiene 2.814 metros de altura. Se ve, es tan alto que se ve desde 100 kilómetros, usted ya lo ve, allá, al monte Hermón. La cumbre siempre está nevada. Es un punto allí tripartito, para un lado Siria, para otro lado Líbano, para el sur Israel. Allí nace el río Jordán, hay manantiales. Baja un rocío, una bruma, hay manantial, brota el agua, vegetación siempre. Nace el río Jordán que bendice a toda la tierra de Israel. ¿Sabe qué nos está hablando esto? Fruto. Fructificación, reverdecer. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fructifican, dan fruto. Hay agua viva, hay un aire fresco. Es innegable, de lejos, como dice una canción de Miguel Cejas. Desde lejos se ve la diferencia entre el cristiano verdadero y el que no lo es. La diferencia se nota a leguas, dice él en la canción. Aquel que deja que el Señor esté trabajando en su corazón, en su vida, mis hermanos, reverdece. Y me llevó a mí en la mente al Salmo 1, que aquel que medita en la ley de Jehová, ¿qué pasa con él? Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, allí a los pies del monte Hermón, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No solamente hay capacitación, mis hermanos, hay buen aroma espiritual, sino que también hay fruto, y un fruto que bendice a los hermanos, un fruto que es de aliento a los hermanos. Qué feo es tener hermanos resecos, ¿no? Hermanos que los mirás y parece como una tranquera abandonada en el medio del campo. No hay un fruto. No hay una bocanada de aire fresco. Pero este será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La bendición, mis hermanos, de Dios está allí en ese lugar. Mi hermano, ¿queremos ser una congregación de bendición, donde Dios envía bendición y vida eterna, sí o no? Dígame. Pero ¿quién tiene que trabajar? Cada uno de nosotros. Tenemos que dejar que el Señor nos vaya capacitando. Y Él ya nos ha capacitado. Es decir, no le pedamos a Él lo que Él ya ha hecho. No. Tenemos que nosotros recibir esa palabra y fructificar, hermanos, reverdecer, dar frutos de acuerdo a la capacitación que se nos ha dado como creyentes, mis hermanos. Problemas vamos a encontrar. 15 años. ¿Usted piensa que en 15 años no hemos tenido problemas? No vamos a hablar de eso. Pero aquí estamos. Y el Señor nos ha sostenido.
Ahora, podemos estar juntos, pero ¿y la armonía? Para que el Señor envíe bendición y vida eterna. ¿Qué les parece si nos colocamos de pie? Y vamos a orar un momento. Yo le invito a inclinar su cabeza, a cerrar sus ojos y vamos a orar. Y vamos a hacernos una pregunta a nosotros mismos delante del Señor. Señor, estamos juntos, pero estamos en armonía para que tú envíes bendición y vida eterna. Sin duda nos has capacitado. Sin duda, Señor, estamos despidiendo una fragancia. ¿Será olor de vida? ¿Será olor de bendición? Mis hermanos sentirán un aire fresco cuando nosotros estamos. ¿O estaremos siendo, Señor amado, motivo de amargura, motivo de rechazo, motivo de angustia para otros? Para los que están viniendo, para los que vendrán. Cada uno de nosotros como creyentes estamos llamados a hacer bendición, mis hermanos. Cada uno de nosotros como creyentes, llamados a hacer bendición. Pero la pregunta es si estamos siendo bendición. Pregúntese usted allí un momento, ¿estoy yo siendo bendición para mi hermano? Es como el rocío de Hermón, es decir, traigo un aire fresco para la iglesia, traigo un aire fresco para mi hermano, estoy siendo de bendición. Estoy dando fruto conforme a lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Él nos ha capacitado sin duda. Pero la fragancia que hoy estamos despidiendo tal vez es fragancia a conflicto. Fragancia a corazón duro, cerrado, orgulloso, vanidoso, que no quiera dar el brazo a torcer. Y que esos frutos no se están viendo en este tiempo, sino solamente hojas. Pastor, pero yo estoy en la iglesia. Pero muchas veces son solo hojas, no frutos. Es una apariencia. Pero cuando nosotros nos volvemos a la palabra del Señor, damos fruto. Dará fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, claro. Ellos no. Y le damos gracias al Señor por estos 15 años. Pero también es tiempo de evaluarnos. También es tiempo de pensar en la comunión que debemos tener los unos con los otros. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que el Señor bendiga a la iglesia de Calle Terrada. Que el Señor bendiga las visitas en esta noche que se han acercado hasta este lugar. Y que el Señor quería hablarles también con esta palabra de que es necesario estar congregados, estar juntos y en armonía. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Él nos capacita para vivir esta vida cristiana. No se trata de cuántos fracasos hemos tenido, sino depender exclusivamente del Señor. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra en esta noche.